Mi papá trabaja desde hace 1 año y 3 meses con una empresa recolectora de residuos peligrosos a clínicas, hospitales, concesionarios, salones de belleza, etc. Tiene contrato de prestación de servicios. La empresa le paga 350.000 pesos mensuales sin afiliarlo a salud, ARL, ni tampoco pensión. ¿Es correcta esa forma de contrato? Bien, Rafael en Cúcuta, mire, no. Si su papá trabaja para una empresa dedicada a la recolección de residuos peligrosos, como son las agujas, las cuchillas de afeitar, residuos hospitalarios, este tipo de cosas, trabaja para una empresa que se dedica a eso, y su papá tiene que cumplir horarios, es subordinado, y ese es propio el objeto de dicha empresa, su papá debería estar por un contrato de trabajo. Ojo, sin importar el tiempo que trabaje al día, si es un subordinado y cumple horario, así sea 4 horas en el día, es un subordinado y debe tener una vinculación laboral y como tal debería estar vinculado a salud, pensión y riesgos laborales. Y el salario como mínimo, un salario mínimo o proporcional a las horas trabajadas si su jornada es inferior a 8 horas, ¿correcto? Pero debe existir una afiliación a Seguridad Social por parte del empleador, repito, si él es un subordinado, ¿ok? Les puede iniciar las acciones correspondientes, bien ante un juez laboral o en primera instancia podría acudir a la investigación administrativa que efectúan el Ministerio del Trabajo para que estos soliciten la afiliación y la imposición de multas a ese empleador renuente a dicha situación. ¿Okay? Porque, repito, es sumamente delicado esa situación si es un verdadero subordinado que no está afiliado a Seguridad Social. ¿Ok? Pregunta, una persona natural pensionada que además recibe ingresos que sí son grabados, entiendo pues de que adicionalmente recibe algún tipo de ingreso por honorarios, porque las pensiones pues las restan como renta exenta, lo que dice el artículo 206, por eso no producen impuestos, pero los honorarios sí. Entonces la pregunta es, una persona natural pensionada que además recibe ingresos que sí son grabados, entendámoslo como honorarios, ¿puede llevar como deducción en la declaración de renta los aportes a salud que hace por concepto de la pensión, o solo puede deducir los aportes obligatorios que hace por los ingresos que sí son grabados, o sea, por los honorarios? Vean, las personas naturales entonces, cuando tienen una pensión, del monto de la pensión le sacan mensualmente el aporte obligatorio a salud, pero si adicionalmente se puso a recibir dineros por servicios o por honorarios y está cumpliendo con hacer sus aportes sobre esos honorarios como un independiente, entonces esos aportes, tanto los que le estén quitando en el pago de la pensión como los que él está haciendo en forma independiente al recibir honorarios, esos aportes a salud y a pensión no tiene que hacer porque ya está pensionado, entiendo, por vejez, ¿no? Ojo que el doctor Coral ha explicado que si alguien tiene pensión de sobreviviente, por ejemplo, de sobreviviente, entonces, y se pone a trabajar por ahí, ahí sí le toca seguir cotizando a la pensión de vejez. Eso lo ha explicado el doctor Coral. Aquí vamos a asumir que la persona es pensionada por vejez, pero sigue ganándose algunos ingresos por servicios, entonces hace aportes solo a salud en esos ingresos por servicios que se está ganando por ahí, hace aportes a salud. Entonces, ojo, ambos aportes, los aportes a salud que le hacen hacer o le hacen realizar cuando está recibiendo su pensión y los aportes a salud que está haciendo como trabajador independiente por esos honorarios o servicios que también está percibiendo al mismo tiempo, ambos aportes se restan. ¿Por qué ambos se restan? Porque es que la DIAN ha dicho en varias doctrinas, por acá está una doctrina del año 2008, el 43973, ¿sí? Concepto 43973 del año 2008, o este otro 6661 del julio del 2008, ha dicho muchas veces que, basado en una sentencia del año 2001 de la Corte Constitucional, que cuando las personas naturales, seamos asalariadas o seamos independientes o seamos pensionadas, nos hacen destinar una parte de nuestros salarios o de nuestras pensiones o de nuestros servicios, nos hacen destinar una parte de esos dineros
con destino hacia la salud o hacia el fondo obligatorio de pensiones, entonces que esos son recursos con destinación parafiscal y que por tanto no deben producir impuestos. Entonces, porque son dineros que salieron de allá de nuestros salarios, de nuestras pensiones o de nuestros servicios y que tenían esa destinación específica, no deben entonces producir impuestos y por eso entonces se restan, siempre se restan en el formulario de la declaración de renta. Acuérdense de eso ahora que están haciendo declaraciones de renta de personas naturales. Cualquiera que haya hecho aportes a salud, por ejemplo, el asalariado en el formulario 220, allí en una de las casillas que le certifica el empleador, dice aportes del trabajador a salud. Eso es para que lo resten en el renglón de deducciones. El aporte a pensión, si lo resta, es como ingreso no grabado en el renglón de ingresos no grabados. Los aportes a salud se restan en el renglón de deducciones. Eso lo puede hacer entonces no solo el asalariado, sino hasta el independiente que haya hecho aportes a estas entidades de la salud. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá la cartilla también, la cartilla de la DIAN para la declaración del año grabable de 2012, en este caso la cartilla para el formulario 210. Allí se miran el numeral 43.10 en la página 85. Todo el que haya hecho aportes a salud los puede restar, ¿ok? Entonces, porque son dineros con destinación para fiscal y no deben producir entonces impuestos, por eso se restan. Quisiera saber si una persona que explota la actividad de transporte debe declarar renta en el formulario 210 o en el 110. Según lo establecido en el Código de Comercio, pareciera que debe ser en el 110, pero alguien me dijo que existía un concepto de la DIAN que no he podido encontrar por ningún lado, que hacía una distinción entre algunas actividades de transporte que se obligan a llevar contabilidad y otras que no. Agradezco su respuesta. Vean, ese concepto existe y es muy viejito. Es del año 98, es el concepto 77306 de octubre 1 del año 98. Entonces, como es tan viejito, no aparece en los portales de internet, sino en los libritos, ¿ok? En los libritos por ahí. Yo lo cogí de un librito y por acá teníamos una conferencia que hablaba de eso. Les voy a dar la conferencia o uno de los consultorios anteriores en los que ya habíamos mencionado ese concepto. Entonces, básicamente el concepto dice lo siguiente. El concepto entonces menciona lo siguiente, se lo voy a leer, es del año 98 y dice lo siguiente, o la pregunta, les leo incluso la pregunta que le hicieron a la DIAN. Una persona natural que posee uno o más vehículos para transporte de carga, afiliados a una empresa legalmente habilitada, está obligada a llevar libros de contabilidad y por lo tanto efectuar ajustes por inflación. Ojo que esta era la época en que se hacían ajustes por inflación. Entonces, la respuesta o tesis de la DIAN: una persona natural propietaria de vehículos de transporte de carga, si no está constituida como empresa, no está obligada a tener libros de contabilidad. Y empieza el desarrollo de la doctrina de la DIAN que dice: de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio, uno de los deberes de los comerciantes es el de llevar libros de contabilidad en debida forma. Y para establecer si las actividades que una persona realiza son mercantiles y consecuentemente si están obligadas a llevar libros de contabilidad debidamente registrados, es necesario examinar la enumeración declarativa del artículo 20 del mismo código, y es así como el numeral 11 del artículo 20 del Código de Comercio considera como acto mercantil las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fuere la vía y el medio utilizado. Entonces, cuando leemos el artículo 20, numeral 11 del Código de Comercio, transporte de personas o cosas sería una actividad mercantil. Pero sigan, hay que seguir leyendo. Dice: el mismo estatuto comercial dice que se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios, y dicha actividad debe realizarse mediante uno o más establecimientos de comercio. Ahora viene la parte importante de la DIAN. La ley 336 del 96, esa es la que le da el cimiento a la DIAN para la conclusión a la que llegó, para que la apunten ahí. Ley 336 del 96, yo la busqué acá en internet, entonces en el artículo 10, ¿ok? Ley 336 del 96, artículo 10, y 10, 9, 10 y 11 más o menos. Entonces, la DIAN dice lo siguiente: la ley 336 del 96 o el Estatuto Nacional de Transporte, en su artículo 10, dice que para los efectos de esa ley se entiende por operador o empresa de transporte la persona natural o jurídica constituida como unidad de explotación económica permanente, con los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de unas y otras conjuntamente.
fácilmente se concluye que según las normas comerciales y las del Estatuto del Transporte, la persona natural propietaria de vehículos transportadores de carga debe estar organizada como empresa para considerarla como comerciante y por lo tanto obligada a llevar libros de contabilidad y efectuar ajustes por inflación. Ok, entonces ahí les queda la tesis de la DIAN y de esa se puede uno amparar de que, bueno, entonces si la persona natural solamente tiene el camión, pero no tiene oficinas allí con atención al público, ¿cierto? Todo lo que es el artículo 10 de la ley 336 del 96, entonces instalaciones, equipos, ¿sí? Que se vea ya algo formalizado. Entonces esa persona en realidad no tiene empresa, no tiene una unidad de negocios debidamente entonces establecida, sino que hace su actividad muy artesanalmente, muy así informalmente. Entonces se le puede argumentar que no se ha formalizado como tal, como una unidad de negocios, como una empresa. Entonces mientras no tenga ese servicio como una figura de una verdadera empresa, entonces no es una empresa obligada a estar en Cámara de Comercio y esa persona natural entonces puede desarrollar sus actividades sin ser considerado un obligado a llevar libros de contabilidad. Lo pueden entonces poner a declarar en el formulario 210 porque la DIAN considera que no está obligado entonces a llevar libros de contabilidad el dueño de esos vehículos de transporte de carga que no sea formalizado como una empresa. Entonces ahí tienen la respuesta, es un concepto muy viejito del año 98. Una propiedad horizontal en régimen tributario especial queda obligada a declarar y pagar el 20% por impuesto de renta, o se puede de alguna manera lograr que no tenga que pagar efectivamente esta suma como sucede con otras entidades sin ánimo de lucro. Bueno, en efecto las copropiedades de uso comercial o mixto que estén destinando algunas de sus áreas comunes para explotación de esas áreas comunes, el artículo 186 de la ley 1607 les dice que pierden la condición de no contribuyentes de los impuestos nacionales, empiezan a ser contribuyentes de los impuestos nacionales y que frente al impuesto de renta pertenecerán al régimen tributario especial. Eso lo dice el artículo 186 con las copropiedades comerciales o mixtas. Entonces, el hecho de pertenecer al régimen tributario especial hace que ese ente jurídico, esa copropiedad, si para el 2013 y siguiente ya pertenece al régimen tributario especial, pues le va a aplicar lo mismo que le aplique a todas las demás entidades del régimen tributario especial, lo mismito. ¿Y con qué decreto es que las entidades del régimen tributario especial depuran su renta al final del año para poder definir si les corresponde o no pagar impuesto? Con la norma del decreto 4400. El decreto 4400 de diciembre del 2004, esa es la norma que entonces tienen que empezar a estudiar los que trabajen con copropiedades comerciales o mixtas que estén explotando sus áreas comunes, porque entonces ahí el decreto 4400 les dice, por ejemplo, en el artículo 4, que en la renta fiscal se puede llevar como un gasto los valores que hayan invertido en comprar cualquier clase de activo fijo, el valor que hayan invertido en comprar cualquier clase de activo fijo. En la contabilidad queda como un activo, en la declaración queda también como un activo, pero es como si le sacaran el beneficio de lo que en el pasado era el 30%, en el régimen tributario especial es el 100%. El 100% de eso que se invirtió en activos, llevarlo como un gasto. Entonces miren que eso ayuda a rebajar la renta fiscal y no la renta contable, pero uno necesita rebajar la renta fiscal en estas entidades del régimen tributario especial y de esa forma entonces la utilidad fiscal se va rebajando y se va viendo más pequeña que la utilidad contable y obviamente lo que hacen las entidades del régimen tributario especial es decir, ese excedente fiscal que nos quede declarado no le vamos a liquidar el impuesto de renta al 20% porque nos comprometemos a ¿qué? A ejecutar todo el excedente contable. Es lo que dice el mismo decreto 4400 por allá en el artículo 8 o 9 que el excedente fiscal es exento si se comprometen a ejecutar todo el excedente contable en el objeto social de la entidad y pues lo tienen que decir en un acta que debe quedar elaborada antes de presentar la declaración, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay maneras en que las entidades del régimen tributario especial, por ejemplo, con eso de la inversión en activos, cualquier clase de activo fijo, ayudan a rebajar la renta líquida y con eso se ahorran hasta el impuesto. Pero entonces, para más información de los que quieran empezar a estudiar casos de entidades del régimen tributario especial porque ahorita trabajan con copropiedades que se volvieron contribuyentes del impuesto de renta,
Recuerden mirar, si son suscriptores oro, el libro de guía para la declaración de renta de personas jurídicas, en el capítulo 6, ahí tenemos varios ejercicios de cómo se depura el impuesto de renta en las entidades del régimen tributario especial. Otra ventaja que tienen ustedes, si no son hasta ahora suscriptores oro, es que si se hacen suscriptores oro, van a poder entrar a la colección de libros en PDF y desde allá de la colección de libros en PDF van a poder ver, por ejemplo, ese libro, el del año 2012, el que hicimos para la declaración de renta año grabado 2012, y empezar a estudiar si tienen necesidad de ir mirando esos casos que he venido comentando. Entonces, es otra de las ventajas de si se hacen suscriptores oro, pueden mirar los libros en PDF, los libros viejitos de los últimos años, ahí está la colección en PDF. Si los salarios se pagan sobre 30 días, entonces en los meses que tienen 31 días, este último día se trabaja gratis, sin ninguna remuneración. Si no voy a trabajar, me pueden despedir. Si laboro adicionalmente horas extras, ¿son retribuidas en mi remuneración mensual o se pierden? Bien. Carlos Ramírez, no. Para todos los efectos legales, los meses se consideran de 30 días todos. Significa entonces que cuando usted trabaja en el mes de julio, a usted le están pagando el mismo salario que va a recibir en febrero. Usted en julio trabaja 31 días, pero a usted le van a pagar el sueldo mensual que se ha pactado. Y ese mismo valor lo va a recibir en febrero, que solamente trabaja 28 días o 29 días. No se le va a descontar. Y si en en junio trabajó 30 días, es el mismo sueldo. El valor fijo mensual no varía por el hecho de que el mes tenga 28, 29, 30 o 31 días. ¿Está claro? Ahora, si usted no se presenta a laborar el día 31, que está dentro del mes, se considera una ausencia. Y si no tiene justificación, pues el empleador lo podrá incluso hasta despedir. Pero, por supuesto que no, quiero que le quede claro, por el hecho de ir a un 31, usted no va a recibir más plata. Ojo, el sueldo sigue siendo el mismo. Pero si ese día 31 usted ejecutó horas extras, tiempo más allá de su jornada de trabajo, esos recargos sí se los tienen que pagar. ¿Está claro? Quiero que eso quede claro, ¿ok? Si el hijo está emancipado, es decir, no depende ni está bajo la tutela de sus padres, ¿sería válida la compraventa de acciones entre padre e hijo emancipado? Muy bien, Alejandro. Usted hace referencia seguramente a un editorial que escribimos la semana pasada en actualícese.com respecto a la cesión de acciones entre padre e hijos en una sociedad mercantil. Lo primero que debemos dejar claro, efectivamente, hay una norma que hace referencia que entre padre e hijo no es válida la venta. ¿Por qué? Porque la ley presume que de pronto se va a engañar a los acreedores, por ejemplo, del padre, que le entrega los bienes a su hijo, y de esa manera el padre, al no quedar con bienes, pues los acreedores el día de mañana no podrían perseguir a dicho padre moroso, por la famosa regla de que el patrimonio universal del deudor es prenda general de los acreedores. ¿Ok? Entonces, efectivamente eso habla, esa prohibición, repito, en un editorial que escribimos la semana pasada, denominado, si mal no recuerdo, cómo es el trámite de cesión de acciones entre padre e hijo, donde explicamos que una cosa es que un hijo, un menor de edad, se constituya en accionista en el mismo momento de la constitución, que no hay ningún problema, su padre firma como representante, y otra cosa es que posterior a estar existiendo la sociedad mercantil, la persona propietaria de un paquete accionario
quiere cedérselas a sus hijos. Ahí explicábamos que lo primero es que era obligatorio primero hacer el ofrecimiento a los demás accionistas si existe estatutariamente la condición del derecho de preferencia, para posteriormente sí poder trasladarse esas acciones a un tercero, que en ese caso es un hijo. Y por disposición de la norma se tendría que hacer bajo la figura de la donación de estas acciones y no de la cesión. Aquí estoy haciendo una introducción de lo que hablamos hace 8 días para llegar a la pregunta que nos hace Alejandro en Medellín. Entonces, ¿yo qué le planteo, Alejandro? Efectivamente la norma habla de que hay una prohibición de la venta entre padre e hijo, pero lo que la norma en general castiga es la simulación. Ojo, eso es lo que en Colombia se castiga, al punto que existe un proceso judicial que se ha conocido doctrinalmente como la acción pauliana. ¿Qué es la acción pauliana? La posibilidad de que un acreedor pueda pedirle al juez que reverse la venta que hizo un deudor a otra persona, porque lo hizo con la intención de insolventarse, ¿correcto? O sea, regresar las cosas al estado anterior, la acción pauliana. Pero eso es un proceso donde se pide demostrar la simulación. ¿Ok? Entonces, si existe la prueba de el traspaso de dinero, ojo, que hay un dinero del padre al hijo o viceversa, pero especialmente del hijo al padre, ese hijo es mayor de edad, por ende tiene patrimonio, y le compra a su padre, debe existir prueba de que no es una venta ficticia, sino que es una venta real, porque existió dinero de por medio, o permuta de por medio, o cambio o intercambio de por medio de bienes. En ese caso es válido la transferencia de los bienes del padre al hijo, porque no hay una simulación, sino que hay prueba de que realmente existió una venta, que hubo el pago de un precio, bien sea pagado en dinero o bien sea pagado en especie, como puede ser la permuta, que es una parte en dinero, una parte en especie, etcétera, o el cambio, ¿ok? De lo contrario, si no va a existir plata de por medio, pues simplemente hagan la transferencia a través de la figura de la donación, ¿ok? Una persona de manera verbal lo contrataron para prestar los servicios de vigilancia solo el día domingo por 24 horas continuas todas las semanas. En esta forma trabajó desde diciembre del 2008 hasta marzo del 2012, un total de 121 días. ¿Cómo se liquidan sus prestaciones sociales? Si no lo afiliaron a Seguridad Social en este tiempo, ¿a qué tiene derecho? ¿Tenía derecho a dotación personal y en qué proporción? Bien, Joaquín, mire, esta es una pregunta que se la voy a contestar tanto en derecho como de hecho. Lo primero es, en la parte de derecho, ninguna persona puede trabajar 24 horas, y más si es un subordinado. Un independiente, los que somos independientes y demás, podemos trabajar 24, 25, 30 horas seguidas sin dormir. Eso es problema nuestro, ¿correcto? Eso es problema nuestro. Pero cuando somos dependientes de un empleador, es el empleador, no el trabajador, es el empleador quien tiene que velar porque el trabajador labore hasta los máximos permitidos por la ley. ¿Y la ley qué nos dice? La ley nos dice que la jornada son 8 horas máximas ordinarias y 2 extraordinarias. O, según la ley 789 del 2002, se pueden pactar jornadas ordinarias hasta de 10 horas, pero ese día no hay trabajo suplementario u horas extras. Cuando se pacte de manera ordinaria, jornadas hasta de 10 horas. Eso lo vemos en el artículo 161 y siguientes. Segundo, la misma norma, el artículo 163 del Código Laboral, nos dice que hay unas actividades
que eventualmente no están supeditadas a una jornada máxima. Entonces nos habla de las personas de nos habla de las personas de dirección, confianza o manejo, aquellos que viven en el sitio de trabajo, y nos dice, allí en el numeral segundo del artículo 163, nos dice labores ocasionales o intermitentes, ¿correcto? Entonces, oído, muchos de pronto van a decir, es una situación de cada 8 días, puede interpretarse como como ocasional o intermitente. Bueno, digamos que es una situación, digamos que es ocasional o intermitente porque es una vez a la semana, pero es que resulta que una vez a la semana no está trabajando ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, sino que estamos hablando de 24 horas. Es una situación sumamente amplia, ¿ok? Entonces, eso puede presentarse para problemas. Segundo, la persona laboró en total prácticamente 4 años, pero en esos 4 años solamente son 121 días, el equivalente a 3 meses continuos. Debería haber el pago de seguridad social. Si aplicamos la norma, literalmente, si esa persona es subordinada, según el artículo 23 del Código Laboral, o sea, tiene que cumplir una dependencia durante esas 24 horas, tiene que estar dispuesto a cumplir las órdenes que se le den durante esas 24 horas, se le puede imponer reglamentos de trabajo durante esas 24 horas, tiene la obligación de cumplirlas. El día que se enferma no puede mandar a un reemplazo él, sino que es el empleador el que lo escoge. Ojo, una cosa es que yo mande a mi tío o a mi papá, y otra cosa es que la empresa me diga, no, si usted no viene, yo como empresa pongo el reemplazo. Eso es subordinación, eso es personalizado, eso es una situación personal que nos hace referencia al artículo 23. Y como tal, si yo aplico la norma, pues tocaría que pagar seguridad social. Pero obviamente, yo sé que en estos casos de cada 8 días, la tendencia, que no debería ser así, pero la tendencia es a no pagar seguridad social y muy seguramente celebraron contratos de prestación de servicios. Entonces, conclusión, las cosas las hicieron mal desde un principio porque no debían darse jornadas de 24 horas. ¿Qué se puede hacer en estos momentos? Pues mire, yo se lo voy a decir con todo respeto y cariño. Vayan a un supermercado y compren un par de velas y préndanlas y rueguen a que no pase nada. Rueguen a que no se haga una reclamación judicial, porque repito, la persona estuvo durante 4 años, cada 8 días, seguramente bajo una subordinación y demás, y como tal, entonces el empleador debió responder por una seguridad social compartida, ¿correcto? Ahora, en el tema de las prestaciones sociales, pues también nace el derecho a las prestaciones, pero esas prestaciones sociales sí se hacen conforme al promedio de salario que recibía mensualmente. O sea que si solamente trabajaba 4 o 5 días al mes, ese valor que recibía al mes por esos 4 o 5 fines de semana es la base para el pago de las prestaciones sociales. Pero la seguridad social sí debe haber sido sobre un salario mínimo. Conclusión, si usted tiene esa situación, mi recomendación es que a partir de ahora cambie eso, cambie por la jornada de trabajo, no pueden existir esas jornadas tan extensas y mejor modifique los horarios de esas personas junto con los del resto de la semana para que haya unos turnos sucesivos y demás y no se presente esa situación que puede conllevar, repito, puede conllevar a demandas cuantiosas de índole laboral. Para la liquidación del impuesto de renta de las personas naturales, solo uso la tabla que empieza de 0 a 1090 VT si no tengo en cuenta ninguna otra. Bueno, si están haciendo en estos momentos declaraciones de renta de personas naturales, porque estamos ya en agosto del 2013, entonces ya empiezan el viernes los vencimientos. O que la declaración de renta de las personas naturales sea que lleven contabilidad o que no lleven contabilidad su impuesto de renta y de ganancia ocasional hasta el 2012
se definía con la tabla del artículo 241, que en efecto es una tabla que trae 4 rangos, y el primer rango dice que si la renta líquida o la ganancia ocasional no se pasaban de 1090 VTs, entonces la ganancia ocasional gravable, entonces, y por conceptos diferentes de lotería, ¿no? La ganancia ocasional gravable por conceptos diferentes de loterías, porque las que sean por loterías sí siempre han sido el 20. Entonces, rentas ordinarias y ganancias ocasionales diferentes a loterías se buscan en esa tabla hasta el 2012, y lo que diga esa tabla es el impuesto. En las herramientas que les incluimos con el libro de personas naturales, ¿cierto? Los suscriptores solo que lo tienen, o las personas que lo han comprado y que fueron también a los eventos, los que tienen este libro, allí están hechas las herramientas en Excel para que busquen el impuesto con esa tabla. Entonces digo que hasta el 2012, ojo, ¿por qué? Porque el artículo 241 del Estatuto Tributario fue modificado con la Ley 1607, para que tengan presente los cambios que la Ley 1607 hace a este tipo de artículos. Modificó el 241, el 247, el 314 y el 316 del Estatuto Tributario. Entonces, ojo, hasta el 2012, las personas naturales que fueran colombianas, residentes o no residentes, las colombianas residentes o no residentes aplicaban la tabla del artículo 241, tanto para su renta ordinaria como para su ganancia ocasional diferentes loterías. Para el 2013 y siguientes, ¿quiénes pueden seguir usando la tabla del 241? Solo los que sean residentes, sean colombianos o extranjeros. Pero ya el colombiano no residente, un colombiano que sea no residente, ya no va a poder usar la tabla del 241 en el año gravable de 2007, porque a él le va a tocar usar es la tarifa del 33% que está en el artículo 247. El 247 también lo modificaron, entonces el 247 hasta el 2012, ¿qué decía? El 247 decía que solo los extranjeros no residentes, si les tocaba presentar declaración de renta al gobierno colombiano, tributaban con la tarifa del 33%, el extranjero no residente. Ya para el 2013, tanto el colombiano como el extranjero, si son no residentes, les toca el 33%. Y cuando sí sean residentes, el colombiano o el extranjero, van a seguir con la tabla. Entonces, ahí hay un cambio muy importante. Con las ganancias ocasionales también la Ley 1607, porque modificó los artículos 314 y 316 del Estatuto, trae un cambio muy importante, porque ya las ganancias ocasionales para el 2013, seas colombiano o extranjero, residente o no residente, ya no importa toda esa clasificación, la tarifa va a ser única, la del 10% sobre cualquier ganancia ocasional. O sea que ya no tienen ni siquiera beneficiados que los 1000 primeros 90 VT, no se va a aplicar la tabla. Ya no se va a aplicar la tabla en el cálculo de la ganancia ocasional por conceptos diferentes de lotería, rifa y similares en el 2013 y siguientes. Ya todos van a liquidar el 10% sobre cualquier valor gravable. Entonces, sí se va a ver un gran cambio allí con la liquidación del impuesto para el 2013 y siguientes. Pero hasta el 2012, si eres colombiano residente o colombiano no residente, la tabla. Y el extranjero residente también usa la tabla, pero el extranjero no residente aplica la tarifa del 33%. Miren que el manejo de todas esas diferentes tarifas que se pueden llegar a manejar dependiendo de si eres colombiano o extranjero, residente o no residente, nosotros siempre se las explicamos acá en el libro, ¿sí? En el libro de declaración de renta de personas naturales. El que no lo conozca le va a dar el enlace, y está en las páginas 110 a 113, 110 a 113 de esta edición del libro para año gravable 2012. Ahí está una explicación de cuáles son las tarifas que se usan para definir el impuesto de renta entonces y de ganancia ocasional en el año gravable de 2012, ¿ok? Para que repasen también esa parte importante allí. Si una persona natural, declarante de renta por patrimonio, declara una herencia por 322 millones y deduce lo que la norma de ganancia ocasional le dice que es exento, pero le queda un impuesto a pagar de 80 millones aproximadamente, no puede deducir nada más, así esos 80 millones sea lo que aproximadamente recibe de ingreso en el año como independiente. Pues claro, miren, las ganancias ocasionales por herencias en efecto tienen un tratamiento especial, van en la zona de ganancia ocasional, tienen una parte exenta que
Ojo que si están haciendo declaraciones 2012, pues entonces hay que aplicar la parte exenta con la versión que tenían las normas de los artículos 307 y 308 antes de ser modificados por la ley 1607, porque justamente esos dos artículos también fueron tocados con la ley 1607, pero si están haciendo declaraciones de renta del 2012, estudien y apliquen la norma ERA como estaba hasta antes de la ley 1607, y los artículos 307 y 308 expresan cómo se maneja la parte no grabada de las herencias. Básicamente era 1200 VTs de lo que se reciba por herencia y listo. Entonces, le sacas la parte no grabada, te queda una parte grabada, y que la parte grabada, al buscarla entonces en la tabla del artículo 241, te está produciendo un impuesto muy alto, pues ya no hay nada más que hacer, porque a las ganancias ocasionales ese es el tratamiento que les da el estatuto tributario, que las beneficia con el hecho de que una gran parte, ¿sí? 1200 VTs, son una parte no grabada. Entonces, en el pasado, por ejemplo, le hacían la pregunta a la DIAN que si a las ganancias ocasionales por herencias no se le podían restar de pronto los gastos del abogado o del notario, y la DIAN dijo que no. Miren, hay un concepto que es el 35371 del año 2008, para el interesado en ese tema, que no se le pueden asociar gastos a las herencias y legados y donaciones. Entonces, lo único que le puedes quitar es la parte no grabada y listo. Entonces, que el impuesto te quedó muy alto y que para pagar ese impuesto vas a tener que coger pues, los recursos que ganas como independiente y pagar el impuesto. Pero es que recibiste 322 millones. Si no quieres gastar esos recursos que estás ganando como independiente, la persona que se ganó esa herencia o recibió esa herencia, pues tiene que salir a vender algunos de los activos que le dieron en la herencia y pagar el respectivo impuesto. Pero pues ese sí, básicamente es el tratamiento que le dan a uno en el estatuto tributario. Otros muy curiosos en el pasado le preguntaron a la DIAN, venga, si yo recibo una lotería o una ganancia, cualquier clase de ganancia ocasional, incluyamos ahora la herencia, yo puedo mandar también de pronto a un fondo de pensiones hasta el 30% de esa herencia o de la lotería y restarlo como un ingreso no grabado. La DIAN dice que no, que usted no puede coger el beneficio del artículo 126-1, que hasta el 2012 decía los aportes a fondos de pensiones son ingreso no grabado, para el 2013 va a ser renta exenta. Pero entonces, por ejemplo, pensar en que, es que podías haber cogido una parte de la herencia y haberla mandado a un fondo de pensiones y luego restar eso, no. La DIAN dijo en estos conceptos el 40093 del 2010, para que lo conozcan allí, y en este otro que fue el 40093 del 2010, lo ratificaron con este otro 88070 del 2011, de que los aportes que uno puede hacer a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC y puede restar como un ingreso no grabado, pues eran o deben ser siempre ingresos de sus rentas ordinarias, de lo que vas a declarar en la zona de rentas ordinarias, es la interpretación de la DIAN. Entonces, de esas rentas ordinarias, sacas hasta el 30% y lo restas como ingreso no grabado, hasta el 2012 que eran ingresos no grabados, para el 2013 rentas exentas, pero que tiene que ser dineros enviados a los fondos de pensiones provenientes de tus rentas ordinarias, pero no de tus ganancias ocasionales. Así que entonces, pues, si llegan a tener ingresos por ganancias ocasionales, por herencias o, en este caso, aplíquenle solamente la parte no grabada que les permite el estatuto tributario y la demás, la otra parte sí les va a quedar entonces como grabado. Para la aplicación de la retención en la fuente del artículo 383, ¿es necesario que el trabajador independiente tenga firmado un contrato de prestación de servicios? No. Lo que dijo el decreto 1070 de mayo del 2013 en su artículo primero es que la persona que nos esté cobrando servicios, sí, ahí no dice que sea contratista, no hace esa distinción. Entonces, la persona que nos esté cobrando servicios, sea en forma ocasional, o sea, sin contrato, o sea, en forma habitual, el caso en el cual siempre normalmente les hacen contrato. Entonces, para cualquier caso, con contrato o sin contrato, la persona que nos esté prestando servicios, le vamos a pedir que en la primera prestación de servicios que nos hagan el año, en la primera prestación de servicios, o sea, la norma que diciendo que a más tardar en marzo 31 tienen que estar dando esa información de qué fue lo que se ganó en el año anterior y todo lo demás, para ver si califica en el universo de empleados o no, y que entonces después de marzo 31, si alguien se presenta a prestarnos un servicio, en la primera prestación de servicios le tenemos que pedir
esa información sobre qué vivió el año pasado, para poder encasillarlo no como empleado y hacerle la retención de 383 o las tradicionales. Pero entonces, ojo que eso se aplica sin importar que el prestador de servicio tenga o no contrato. Para cualquier persona que una vez al año se les aparezca por ahí, dígale, venga, dígame usted qué vivió el año pasado y entonces yo lo puedo encasillar o no en el año, en el grupo de los empleados o los no empleados y saber qué retención le tengo que hacer. Entonces, eso lo explicamos por acá en este editorial para que se lo lean, ¿cierto? Este editorial, y ese editorial tiene segunda parte, que es la que a veces no leen, entonces léanse la segunda parte. Y recuerden que todo lo que tenemos publicado hasta el momento en el portal en relación con ese decreto 1070, que es una norma muy importante, la tenemos recopilada en este enlace del especial sobre el decreto 1070.